Dicen que los elefantes nunca olvidan, pero lo que nadie imaginó fue que este recuerdo atravesaría décadas, kilómetros y silencios. Esta no es solo la historia de un animal y un niño, es la historia de un amor que ni el tiempo ni la distancia lograron borrar. En un pequeño pueblo de caminos polvorientos, rodeado de montañas y ríos interminables, vivía Mateo, un niño de apenas 8 años, curioso y lleno de ternura. Su padre trabajaba en un campamento de elefantes, cuidando a aquellos gigantes que habían sido rescatados de la caza furtiva. Un día llegó un nuevo integrante al campamento, un elefante bebé huérfano, con los ojos apagados y la piel marcada por la tristeza. Había perdido a su madre a manos de cazadores. Al verlo, los adultos decían que no sobreviviría, que estaba demasiado herido por dentro. Pero Mateo, con su inocencia, se acercó y le ofreció un trozo de fruta. El pequeño elefante, al que llamarían Cairo, lo aceptó. Desde ese instante nació un lazo imposible de romper. Con el paso de los días, el niño se convirtió en el consuelo de Cairo. Dormía a su lado cuando tenía miedo, le hablaba como si pudiera entender cada palabra. Corría junto a él en los campos y trepaba sobre su lomo para mirar el mundo desde lo alto. No eran solo niño y animal, eran hermanos, almas unidas por la pérdida y por el amor. Los ancianos del pueblo decían que nunca habían visto un vínculo tan fuerte. El tiempo avanzó y la fama de esa amistad llegó más allá del campamento. Visitantes viajaban solo para ver al niño y al elefante jugar como si fueran uno. Pero mientras el lazo se fortalecía, también se acercaba el día en que todo cambiaría. El campamento atravesaba graves problemas económicos. Los dueños, sin corazón, tomaron una decisión: vender a algunos de los elefantes a un santuario lejano. Cairo estaba en esa lista. La noticia cayó como un rayo sobre Mateo. Él intentó suplicar, lloró frente a los encargados, incluso se arrodilló rogando que dejaran a Cairo quedarse, pero nada funcionó. El día de la despedida, el campamento entero se convirtió en escenario de dolor. Cairo resistía, rugía con desesperación, intentaba liberarse de las cuerdas que lo arrastraban hacia el camión. Mateo corría detrás, intentando alcanzar su trompa. En un instante que quedó grabado en todos los presentes, Cairo estiró su trompa y Mateo la sostuvo con sus pequeñas manos, prometiendo entre lágrimas que algún día volvería por él. Fue la última imagen que guardaron el uno del otro. Un niño llorando y un elefante que se alejaba en medio del polvo del camino. Los años comenzaron a correr. Mateo creció, dejó el pueblo y fue a estudiar a la ciudad. La vida lo envolvió con obligaciones, trabajos y nuevas amistades, pero en las noches, cuando todo quedaba en silencio, el recuerdo de Cairo lo perseguía. A veces despertaba con el corazón agitado, convencido de que había escuchado su rugido. Otras veces soñaba que volvía al campamento y lo veía correr hacia él. Siempre despertaba con lágrimas en los ojos. Del otro lado, en el santuario, Cairo tampoco fue el mismo. Aunque tenía comida, agua y espacio, los cuidadores notaban que algo en él estaba roto. No se relacionaba como los demás, se alejaba de los grupos, pasaba horas quieto, mirando hacia el horizonte como si esperara a alguien. En las noches, bajo la luna, emitía sonidos largos, un lamento que helaba el corazón de quienes lo escuchaban. Nadie sabía qué buscaba, pero todos intuían que era un recuerdo imposible de borrar. 2 décadas pasaron. Mateo ya no era un niño. Se había convertido en un hombre trabajador, con responsabilidades, canas prematuras y cicatrices de la vida. Pero en el fondo de su corazón seguía intacta la herida de la promesa incumplida. Una tarde, mientras leía el periódico, sus ojos se detuvieron en una noticia. El santuario, donde habían llevado a Cairo, abriría sus puertas a visitantes por primera vez. Mateo sintió un golpe en el pecho.
No sabía si Cairo aún estaría vivo, pero la idea de que existiera esa posibilidad lo llenó de esperanza y de miedo a la vez. Después de noches enteras sin dormir, tomó la decisión. Debía ir. Vendió lo poco que tenía para costear el viaje y emprendió un camino que lo llevó por ciudades, carreteras interminables y paisajes desconocidos. Cada kilómetro que avanzaba sentía que regresaba a su infancia, a esa promesa que nunca había olvidado. El santuario era enorme, con turistas de todas partes. Mateo caminaba entre ellos con el corazón desbocado. Veía elefantes a lo lejos, pero ninguno le parecía familiar. Hasta que, en un claro rodeado de árboles, lo vio, un elefante enorme, con arrugas profundas y movimientos pesados por los años, pero con una mirada que Mateo reconocería en cualquier parte. Se quedó quieto. El tiempo pareció detenerse. Era Cairo. Tenía que serlo. El hombre no podía respirar. Sus manos temblaban y los recuerdos regresaban como una tormenta. Los juegos, las carreras, las promesas. Cairo levantó la cabeza, olfateó el aire y se quedó inmóvil. Pasaron segundos eternos. Luego, de repente, emitió un sonido profundo que retumbó en el pecho de todos los presentes. Los cuidadores se miraban confundidos. Aquel elefante nunca reaccionaba así. Mateo dio un paso hacia adelante. El murmullo de la gente creció. El elefante comenzó a moverse, primero lentamente, luego con pasos más decididos, abriéndose camino entre los demás. La multitud contenía la respiración. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Mateo, con lágrimas en los ojos, siguió caminando hacia la valla sin apartar la mirada de su viejo amigo. El elefante estaba cada vez más cerca. Cairo estaba cada vez más cerca. Su cuerpo imponente avanzaba con pasos firmes, removiendo la tierra a cada movimiento. La multitud guardaba silencio, como si supiera que algo sagrado estaba a punto de ocurrir. Mateo sentía que el corazón le estallaba en el pecho. Apretaba los dedos contra la valla, con la mirada fija en aquel gigante que una vez fue su hermano de infancia. Cuando Cairo llegó frente a él, levantó su trompa lentamente y la extendió hacia el hombre. Mateo, temblando, alargó la mano y la colocó sobre ella. El contacto fue como un rayo. En ese instante, el tiempo retrocedió 20 años. No era un hombre adulto tocando a un elefante, era el niño abrazando de nuevo a su mejor amigo. El público, conmovido, rompió en aplausos. Algunos lloraban sin entender del todo lo que estaban presenciando. Los cuidadores observaban incrédulos. Jamás habían visto a Cairo reaccionar de esa forma con nadie. Mateo, entre lágrimas, susurraba palabras que solo Cairo podía entender. Le hablaba como lo hacía de niño, como si los años no hubieran pasado. Y el elefante, respondiendo con suaves sonidos, parecía contestarle, como si hubiese esperado toda su vida para ese reencuentro. Los días siguientes, Mateo no pudo apartarse de Cairo. Se quedaba horas enteras junto a él, acariciando su piel áspera, contándole historias de lo que había vivido, de cómo nunca lo había olvidado, de cómo lo había soñado tantas veces. Cairo lo escuchaba, inclinando su cabeza, y aunque era imposible traducir sus pensamientos, todos los que observaban sabían que algo profundo se estaba diciendo en ese silencio compartido. Pero no todo era tan fácil. Las reglas del santuario eran claras. Mateo no podía llevarse a Cairo. Era un lugar de conservación, un espacio donde los animales debían permanecer libres de dueños y cadenas. Aquello golpeó con dureza a Mateo. Había cumplido la promesa de reencontrarlo, pero ahora enfrentaba un nuevo dolor: la imposibilidad de estar juntos como antes. Aún así, Mateo tomó una decisión. Renunció a todo lo que tenía en la ciudad y se ofreció como voluntario en el santuario. Los encargados, sorprendidos por su dedicación, aceptaron. Desde ese momento, cada amanecer lo encontraba trabajando en los corrales, cargando agua.
preparando alimentos, limpiando espacios, siempre con Cairo a su lado. La vida no era fácil, el cansancio era constante, el sueldo inexistente y las comodidades mínimas. Pero Mateo no necesitaba nada más. Para él, la felicidad era caminar junto a Cairo al atardecer, apoyarse en su piel rugosa y sentir que después de tantos años, finalmente habían vuelto a ser uno. El vínculo entre ambos se volvió tan fuerte que los visitantes comenzaron a notar algo especial. Mientras los demás elefantes se mantenían distantes, Cairo buscaba siempre a Mateo, como si no pudiera vivir sin su presencia. Pronto, el hombre y el elefante se convirtieron en la atracción principal del santuario. No por espectáculo, sino porque representaban algo que muchos habían olvidado: la lealtad inquebrantable, el amor que resiste al tiempo y la promesa cumplida. Sin embargo, el destino aún tenía pruebas guardadas. Una tarde, mientras Mateo descansaba apoyado en un árbol, escuchó disparos a lo lejos. El eco atravesó la selva como un presagio oscuro. Los cuidadores corrieron alarmados. Cazadores furtivos habían entrado en las tierras cercanas, buscando colmillos de marfil. El santuario, que hasta entonces parecía un lugar seguro, estaba en peligro. El caos se desató. Los turistas fueron evacuados. Los trabajadores corrían de un lado a otro, tratando de proteger a los elefantes. Mateo, desesperado, buscó a Cairo. Lo encontró inquieto, golpeando el suelo con fuerza, como si supiera que algo terrible se aproximaba. En ese momento, una camioneta apareció a lo lejos, avanzando entre la maleza. Hombres armados se bajaron con miradas frías. Venían por lo que siempre habían buscado: el marfil. Y Cairo, con sus enormes colmillos, era su objetivo principal. Mateo se interpuso sin pensarlo. No era un niño indefenso ya. Era un hombre que había esperado media vida para recuperar a su amigo y no iba a permitir que lo perdiera de nuevo. Extendió los brazos, poniéndose frente al elefante como un escudo humano, con la mirada fija en los cazadores. Los segundos parecían eternos. El viento levantaba polvo. Cairo, detrás de Mateo, emitía un rugido profundo que estremecía la tierra. Los cazadores levantaron sus armas, apuntando directo hacia ellos. El mundo entero se redujo a ese instante. Un hombre, un elefante y la sombra oscura de la amenaza. Los cazadores apuntaban con firmeza, sus dedos rozaban el gatillo. El silencio era tan denso que se podía escuchar el crujido de las hojas bajo los pies de Mateo. Un paso en falso y todo terminaría en tragedia. Pero algo inesperado ocurrió. Cairo, con una fuerza que parecía provenir de lo más profundo de su memoria, levantó la trompa y lanzó un bramido que resonó como un trueno en la selva. El eco se propagó tan lejos que los pájaros salieron volando en bandadas, los monos corrieron despavoridos y hasta los mismos cazadores retrocedieron un instante, desconcertados por la magnitud de aquel rugido. Mateo, aprovechando ese momento, gritó con todas sus fuerzas para llamar la atención de los guardias del santuario. En cuestión de minutos, varios cuidadores y voluntarios llegaron corriendo, armados con palos, piedras y una determinación que solo nace cuando se defiende lo que se ama. La tensión crecía. Los cazadores dudaban. Estaban frente a un grupo cada vez más numeroso y, sobre todo, frente a un elefante que no parecía dispuesto a dejarse vencer. Cairo golpeaba el suelo con sus patas, haciendo vibrar la tierra. Cada golpe, un recordatorio de la furia contenida que podía desatarse en cualquier segundo. Mateo no se movía. Sabía que, si mostraba miedo, los cazadores aprovecharían. Sus ojos se encontraron con los de Cairo, y en ese cruce silencioso nació un pacto. Ninguno retrocedería. Uno de los cazadores, tal vez el más joven, bajó lentamente su arma. Parecía dudar,
como si la escena frente a él le removiera algo en lo profundo. Pero el líder, endurecido por años de ambición, apretó los dientes y ordenó avanzar. Fue entonces cuando ocurrió lo inimaginable. Cairo, en un impulso instintivo, rodeó a Mateo con su trompa y lo empujó suavemente hacia atrás, como protegiéndolo. Luego avanzó unos pasos al frente, interponiéndose entre los hombres y su amigo humano. Su enorme sombra cubría a todos, y su mirada, fija y desafiante, parecía decir: si quieren pasar, tendrán que hacerlo sobre mí. Los cazadores, sorprendidos por el gesto, intercambiaron miradas. Nunca habían visto tal determinación en un animal. Pero la codicia es ciega, y la ambición por los colmillos podía más que el temor. Uno de ellos levantó de nuevo su rifle. El dedo estaba a punto de apretar el gatillo, y justo en ese segundo un disparo sonó. Pero no provenía de los cazadores. Desde lo alto de la colina, los guardabosques del gobierno, alertados por las llamadas, habían llegado armados. La selva entera se llenó de sirenas, luces y voces que ordenaban a los cazadores soltar sus armas. El líder, furioso, intentó resistirse, pero pronto fue reducido. Los hombres armados fueron capturados, mientras el resto de voluntarios corría a rodear a Cairo y Mateo, asegurándose de que ambos estaban bien. Mateo, con el corazón desbocado, abrazó la trompa de Cairo con todas sus fuerzas. El elefante respondió emitiendo un sonido grave, casi como un suspiro de alivio. Habían sobrevivido juntos otra vez. Esa noche, el santuario entero celebró la victoria. No había sido solo una batalla contra cazadores furtivos, había sido la demostración de que la unión entre un hombre y un animal podía desafiar incluso a la muerte. Mateo, cansado pero con el alma llena, se recostó junto a Cairo bajo el cielo estrellado. Y allí, en el silencio de la noche, comprendió que su destino estaba sellado. Ya no era un visitante, ni siquiera un voluntario. Era parte del santuario, parte de la vida de Cairo, y juntos escribirían una historia que nadie olvidaría jamás. Los días pasaron después de aquella gran batalla, y el santuario volvió a llenarse de calma. Pero algo había cambiado. Cairo ya no era solo un elefante rescatado, era el guardián del lugar, el símbolo de esperanza y valentía. Mateo, por su parte, se convirtió en la voz de Cairo ante el mundo. Juntos recorrían pueblos y ciudades, contando la historia de cómo un lazo verdadero había salvado una vida. La gente los escuchaba con lágrimas en los ojos, porque no era solo un relato de animales y hombres, era un recordatorio de que el amor puro puede mover montañas. Cairo parecía entenderlo todo. En las mañanas caminaba libre por los campos del santuario, levantando polvo con sus pasos firmes, mientras los niños reían al verlo. Y cada vez que Mateo se acercaba, el elefante bajaba su trompa para abrazarlo, como si nunca quisiera olvidar lo que compartían. Una tarde, cuando el sol pintaba el cielo de tonos dorados, Mateo se sentó junto al río, con la mirada perdida en el reflejo del agua. Cairo se acercó lentamente y se tumbó a su lado, hundiendo su trompa en el agua fresca. Fue entonces cuando Mateo dijo en voz baja, como un secreto compartido con el viento: «Si algún día alguien me pregunta qué es la amistad, les contaré tu nombre, Cairo». El elefante levantó la cabeza y lanzó un bramido profundo que se mezcló con el canto de los pájaros, como si el universo entero respondiera a esa promesa. Desde ese día, el santuario no volvió a ser solo un refugio. Se convirtió en un hogar para cientos de animales, en un lugar donde la compasión venció a la codicia, y donde un hombre y un elefante demostraron que la amistad verdadera no conoce fronteras, ni especies, ni miedos. Y así, cada atardecer bajo un cielo inmenso, la silueta de Mateo y Cairo caminando juntos recordaba a todos que mientras exista amor y lealtad, siempre habrá un motivo para creer que el mundo puede ser mejor.